Y ya está con nosotros el abogado y notario Ángel Pérez García y trae un buen tema. Es que salen muchas cosas que a muchas personas no nos pasan, pero ni por acá, ¿no? ¿Cuántas situaciones legales puede enfrentarse desde tantas trincheras como individuos existimos en el mundo? Y hoy es una de esas. Mi querido Angelito, ¿cómo estás? Hola Carlitos, muy buen día. Pues efectivamente, así como lo mencionas, hay algunas cuestiones que no es del común del público que estos temas pueden tratarse, pero vamos a tratar un tema que de verdad es, a lo mejor en Puebla no llegan muchos, pero lo que es en la Ciudad de México y a mí en lo personal han llegado a la notaría, este tipo de temas que vamos a tratar el día de hoy. La adquisición de bienes inmuebles por extranjeros. O sea, un estadounidense, un europeo que quiere comprar en México. Exactamente. Y vamos a ver el tratamiento fiscal y legal de esas personas. Y Puebla hay mucho extranjero. Sí. Y ya vemos alemanes por la planta Hubo Volkswagen, muchos españoles. españoles, italianos. Digo, hay mucha gente que son extranjeros. Uno pensaría, pues sí, compran como cualquier otro, ¿no? No es así. Y vamos a ir desmembrando este tema porque de verdad es importante que nos enteremos de cómo funciona. Y empecemos. Vamos a ver entonces la adquisición de bienes inmuebles por un extranjero. En particular, ese es el tema. Un extranjero, y la pregunta sería, ¿puede adquirir, así como lo mencionaste, en cualquier momento cualquier bien? No es tan sencillo. Y vamos a ver cuáles son las limitaciones. Primero, en las líneas fronterizas norte y sur de México, un extranjero tiene la prohibición de adquirir en las fronteras hasta 100 kilómetros de la frontera hacia adentro. Un extranjero no puede adquirir un bien inmueble. Y las costas, en las costas, 50 kilómetros de la costa hacia adentro, un extranjero no puede adquirir un inmueble. Y entonces nos preguntaremos, ¿y entonces cómo vemos a mucho extranjero viviendo en sus condominios, etcétera, etcétera? Es que surge una figura jurídica que se llama el fideicomiso y adquieren derechos de uso y disfrute, pero no la propiedad de esos bienes inmuebles, que es diferente. En un fideicomiso, ese fideicomiso, ¿cómo funciona? Un propietario de un inmueble, de un desarrollo habitacional, lo aporta a un fiduciario. El primero que aporta el inmueble se llama fideicomitente. El banco que recibe o la institución financiera el inmueble se llama fiduciario. Y los fideicomisarios son aquellas personas que reciben los beneficios de ese bien inmueble como uso y disfrute, nada más. Entonces, ¿lo adquieren ellos? No son propietarios de esos bienes inmuebles. Los usan y los disfrutan, pero no son propietarios de esos bienes inmuebles. Por eso ellos se sienten propietarios, pero no son propietarios porque están en una zona restringida. Recordemos la zona restringida, que son las fronteras norte y sur y las costas de todo nuestro país. No tenemos otros colindantes y si fueran fronteras, aplicaría exactamente el mismo término. Entonces, ¿qué pasa cuando en esas zonas entonces adquiere un extranjero? Lo adquiere a través de ese fideicomiso. Ahora, dejemos esa zona restringida que es las playas y las fronteras. En la ciudad de Puebla, en Tlaxcala, en Atlisco, en Tehuacán, y hablemos de nuestro estado. ¿Adquiere un extranjero un inmueble? ¿Puede hacerlo? Sí, claro. Lo puede hacer como cualquier otra persona, pero tiene que solicitar un permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Para qué efectos? Para que le otorgue un permiso para adquirir esos bienes inmuebles o ese bien inmueble y considere a ese extranjero y celebre un convenio que se llama cláusula Calvo. Es una doctrina que tenemos ahí en el cual se establece que los extranjeros podrán adquirir bienes inmuebles siempre y cuando pidan su permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en ese momento, ese permiso, ¿qué significa? Que los extranjeros deben de considerarse para esos efectos como mexicanos, bajo la pena de que si invocan a su gobierno o la protección de su gobierno, perderán todo en beneficio de la nación mexicana. Entonces, para esos efectos se consideran mexicanos, se consideran nacionales para esos efectos de la adquisición de esa propiedad. Entonces, previo permiso, ¿pueden adquirir? Sí, claro, lo pueden adquirir. Ahora, estamos hablando de extranjeros totalmente que no tienen absolutamente nada que ver
con alguna celebración del matrimonio con un mexicano. Es decir, una persona extranjera se casa con un mexicano, hombre o mujer, se casa con hombre o mujer mexicana y tienen la posibilidad de adquirir la nacionalidad mexicana. Entonces, al ser mexicano o extranjero, tienen ya una doble nacionalidad. Para efectos de la adquisición de ese inmueble, entonces se van a considerar como mexicanos. ¿Y cuántas personas vienen a trabajar como extranjeros a México y en ese momento tienen una residencia permanente, tributan en México y si no renuncian a su nacionalidad extranjera, entonces tienen su nacionalidad de origen y una derivada que es la mexicana? ¿Y tienen que pedir permiso? No, ya en ese momento no, porque se consideran mexicanos. Si renuncian a su nacionalidad y se consideran mexicanos, son mexicanos por naturalización. Ya no son mexicanos por nacimiento, pero sí pueden ser mexicanos por naturalización. Y cuando son mexicanos, adquieren como cualquier otro mexicano. Fueron extranjeros, ya no son extranjeros. ¿Cuándo surge esto? Porque quieren adquirir la nacionalidad o también la pueden adquirir a través del matrimonio celebrado con mexicano o mexicana. Entonces, son dos cuestiones diferentes. Por eso es importante ver dónde se casaron. Ahora, viene esa parte importante del matrimonio. Un extranjero se casa en Las Vegas y se encuentra un alemán con una mexicana en Las Vegas y se casan. ¿Su matrimonio surte efectos en México? Sí, siempre y cuando vengan a legalizarlo, a anotarlo, a registrarlo dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de su matrimonio. Entonces, y un ejemplo, si se casan el día 1 de enero y tienen hasta el día 30 de junio para venir a inscribir su matrimonio en México, entonces el matrimonio surte efectos en México. Si lo dejan abandonado y nunca lo inscriben, no surte efectos el matrimonio, entonces el extranjero sigue siendo extranjero, no se reconoce el matrimonio en México y la mexicana pues, sigue siendo mexicano o mexicana. Son de todos esos detalles importantes cuando un extranjero tiene la obligación que inscribir su matrimonio en México para que surta efectos y sea considerado el día de mañana como mexicano por naturalización a través del matrimonio. Entonces creo que son los detalles importantes que hace necesario recalcar. En las fronteras no se puede adquirir sino después de 100 kilómetros, en las costas después de 50 kilómetros y cualquier extranjero puede adquirir dentro del país, fuera de esos límites territoriales que acabamos de mencionar, siempre y cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores le otorgue un permiso para poder adquirir como nacional ese inmueble, para considerarlo como mexicano y no invocar la ley de su gobierno bajo la pena de perder todo en beneficio de la nación mexicana. Eso es la adquisición de bienes inmuebles para extranjeros. Muy bien. Pues Angelito, muchas gracias. Carlitos, con muchísimo gusto para ti y para tu público, para que estemos enterados y nadie nos cuente que es de otra manera. Muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto.